Hi, Gisela. Hello. Yeah. Hello, Good Gisela. evening. Good evening, Geshe-la. Good evening. Evening, everybody. Okay, here we are. Yeah. Kigo, you back or in Spain, or you're still on the other side? Yes, I am in Spain now. I arrived yesterday evening. Oh, okay, okay. Very good conditions around now, so no problem. Yeah. Okay. Okay, so Geshe-la, we have 15 questions, written questions today, and maybe somebody from the online connections, they will want to ask something else. Sure. Yeah. So maybe before we start, maybe generate correct motivation, right? Before we enter into the questions of understanding the stage of the path to enlightenment, all the way up to liberation and Buddhahood. Yeah, so try to generate motivation to generate bodhicitta, realization of emptiness, in order to be of greatest benefit for others. Right? So try to generate correct motivation. Bien, antes de comenzar con las preguntas que nos ayudan a comprender todo el camino gradual hasta la liberación y la iluminación última, vamos a tratar de generar una gran motivación, una motivación que se base, que se ancle en la bodhicitta para ser de beneficio a todos los demás. Yeah, okay. Muy bien. Should we start with the first question? Sure, yeah. Okay, I will read it in Spanish and then in English. Sure, Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Tenemos 15 preguntas que habéis enviado por escrito. Luego, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, no hay ningún problema. Las voy a leer en castellano y después se la leo en inglés a Geshe-la. Bien, la primera pregunta dice, cuando hacemos la práctica de Vajrasatva, ¿cómo podemos saber qué karma estamos purificando? Y con esta práctica también se purifican los 4 tipos de resultados, los resultados similares a la causa, las experiencias similares a la acción, etcétera. So Gisela, the first question is, when we do the Vajrasatva practice, how can we know which karma we are purifying? And also, is another question related with this practice, the 4 types of results, of karmic results we have seen, are they all of them purified with the same practice? Yeah, so we don't really, I mean, unless you're very high realized, right? You know exactly which karma and when it's purified. Yeah. So for us ordinary beings, we just in a general aspect think what we have created in the past, right? Like for example, go over the 10 non-virtues as we did, right? In 3 sequences of body, speech, and mind. And then in general make confession, because we for sure we have engaged in those activities. And then you purify those, right? Yeah. So if one particular karma created in a particular life is purified or not, that's a very hidden phenomena, right? So that means you need kind of a very sophisticated form of clairvoyance to know that. But we just do it in a general context that we have created those 10 non-virtues. So that's what we actually in general purify since beginner's lifetime with that intention. Yeah. Bien, salvo que seamos personas o seres muy realizados, para personas ordinarias o normales como nosotras, no es posible saber específicamente qué karma estás purificando. Lo que solemos hacer es tratar de recordar o de pensar o de reconocer que a lo largo de infinitas vidas hemos cometido cualquier tipo de actividad no virtuosa. Por ejemplo, pensar en las 10 acciones no virtuosas y además hacerlo por grupos, como hemos hablado, de las acciones no virtuosas del cuerpo, la palabra y la mente, y tratar de enfocarnos en eso mientras estamos purificando. Y luego llevar a cabo también la confesión general, en términos generales, de todas las acciones no virtuosas que hayamos hecho, porque sí que podemos asumir que las hemos cometido todas en vidas anteriores.
saber exactamente qué karma específico creado en una vida determinada estamos purificando es un fenómeno extremadamente oculto y que solo estaría al alcance de seres con una gran clarividencia. Por lo tanto, para nosotros es muy difícil saber exactamente qué karma estamos purificando. La otra parte de la pregunta era si se están purificando los 4 resultados kármicos. So, Geshe-la, and the other question would be if the 4 The types results, right? of results, are Yeah. they the 4 of them, they are purified? Yeah. So generally speaking, we say that the potential for the result to come about, Mhm, that aspect will be purified. So that includes a kind of maturing result, right? mhm, In a particular rebirth, depending on the 12 links of throwing karma uh-huh, and establishing karma, mhm, right? So the maturing result can be purified, right? mhm, So the potential for that gets purified, so that result will not be experienced. You mhm. know, that's one aspect. Yeah. And then, of course, there are also environmental kind of results, right? Mhm, So also those can be purified, right? That mhm. you purify particular negative karma, that environment of being born in a war zone or being born Yeah. in a poor area or something like that. Yeah, so that can be purified. And then in relation with the first one, the maturing result, not to be born in lower states of existence, for example, right? Mhm, Yeah, mhm, so it's two results already there. And then the other two aspects we talked about, the experience according to the course and the uh-huh, action according to the course, mhm. right? So Yes. then the experience to the course can also be purified, that you don't have to experience a particular short life if you purify the act of killing, for example, right? Mhm. It's an experience according to a course. And also when you purify, you also change the habituation pattern. Yeah. So Mhm. then the action according to the cause, basically that habituation pattern is broken down. So there's no imprints or potentials to again engage in the particular negative aspect, right? So that they can also be purified. But yeah, there's four aspects right there, right? The maturing Mhm. result of a rebirth, Yeah. negative rebirth that can be purified, the environmental conditions of war or famine or something like that can be purified, right? And an experience of a short life, yeah, by the act of Mhm. killing can be Mhm. purified. And Mhm. then the activity or the action, the habituation pattern, also by that by itself, that habituation pattern gets purified. So then also the inclination want to do it again becomes less powerful, right? Yeah. Bien, pues sí, los 4 resultados kármicos también son purificados con esta práctica. Recordemos que lo que estamos purificando con la práctica al aplicar los 4 poderes oponentes es el potencial del resultado para que suceda, para que ocurra. Entonces, en cuanto al resultado de maduración, de acuerdo a los 12 enlaces de originación dependiente, se refiere al karma que arroja, al karma que nos arroja, que nos propele hacia un siguiente renacimiento, se purifica. Por ejemplo, si podemos purificar el karma para cuyo resultado sería tener un renacimiento en un reino de existencia inferior. Eso quedaría purificado. Además está el karma o el resultado ambiental. Esto también está purificado con la práctica. Por ejemplo, si tuviéramos el karma negativo para nacer en una zona de guerra o en una zona con mucha pobreza, también se purificaría. En tercer lugar tenemos los resultados en cuanto a la experiencia de acuerdo a la causa. Esto estaría también purificado con la práctica. Por ejemplo, el tener una vida corta como resultado kármico de haber matado en el pasado también podría purificarse. Y en cuarto lugar, a partir de la práctica de purificación, lo que estamos haciendo es romper con el patrón de familiarización que hemos mantenido en el pasado. Por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Si la práctica fuera matar, es decir, purificando estamos rompiendo la tendencia que tenemos a seguir reproduciendo ese tipo de actividad, lo cual sería el resultado kármico de la acción o las acciones similares a la causa. De forma que sí, los 4 resultados kármicos están purificados con esta práctica. Yeah, there were the Ok, four results, right? yes. Yeah. Okay. So, next question. ¿Cómo, en cuanto a prácticas de purificación, qué diferencia hay entre la práctica de Vajrasatva y las postraciones a los 35 Budas?
And the question is, as a purification practice, what would be the difference between the practice of Vajrasatva and the postrations to the 35 Buddhas? Mm. Yeah. The prostrations to the 35 Buddhas, you physically are quite involved, and Vajrasattva not really. But I Uh-huh. mean, both has uncommon aspects of purification, right? That every of the 35 Buddhas has a particular name that purifies a certain amount of negative karma. And then, of course, it involves hardship, right? So then, because with Vajrasattva, you need kind of quite some concentration and faith, and you need, the conditions has to be all together, right? Well, with prostrations, there's also some hardship involved, but it's sometimes good, to to have a little bit of hardship involved in the purification practice. But with Vajrasattva, if the faith is there and there's some concentration is there, then it is also a very, very profound aspect of purification, right? That it says in the text that 100,000 Vajrasattvas can purify, has the potential to purify everything, right? So if all the right conditions are present, like faith and concentration, motivation, etc. So that's definitely there. And then another difference between the two is that the 35 Buddhas is mainly a sutra-based practice. And the Vajrasattva is mainly a tantric kind of practice, right? So that's also, a big distinction. Bien, pues sí, hay varias diferencias. Una, claro, es que con las postraciones a los 35 Budas empleamos mucho más el cuerpo, ¿no? Tiene un componente físico mucho más evidente. Pero ambas prácticas tienen aspectos particulares, específicos en cuanto a práctica de purificación. Por ejemplo, cada uno de los nombres de los 35 Budas, el recitarlos, están dirigidos a purificar un tipo y una cantidad específica de karma en cada uno de ellos. También en la práctica de Vajrasattva es necesario que estén presente una serie de condiciones para que se pueda realizar todo el potencial de esa práctica, básicamente la concentración y la fe. Mientras que en el caso de los 35 Budas, el componente es un poco más físico. Ambas prácticas tienen como dificultades, por así decir, lo cual no viene mal o no es necesariamente malo a la hora de llevar a cabo la purificación. En el caso de los 35 Budas hay una dificultad añadida por el aspecto físico que tiene, lo que cuesta hacer las postraciones. En el caso de Vajrasattva, la necesidad de tener una fuerte fe y una concentración. De hecho, como dicen los textos, 100.000 recitaciones del mantra de Vajrasattva, si disponen de todas las condiciones perfectas y necesarias, como son la concentración y la fe, tienen el potencial para purificar por completo el karma negativo de cualquier persona. Una última diferencia a destacar es que la práctica de los 35 Budas está plenamente basada en el sutra, mientras que la práctica de Vajrasattva se explica o se vincula con la práctica tántrica del tantra. Okay. Third question. Cuando un karma ya está madurando, en ese momento se puede purificar. So the question will be, when a karma is ripening at that moment, can it be purified? When it's ripening, in the moment of ripening, yes, right? exactly. Yeah. I mean, still, because, for example, you can activate a particular karma and get sick, right? And then the sickness might be for 2 months, but if you do purification, it might be a few weeks or something like that, So that means that although it's ripening, but still every aspect of that particular sickness has a cause, right? So it's all cause and effect related. So that means if you do some purification practice, you can get cured quicker. So, I mean, there's interesting stories about people who do, for example, Tonglen practice when they're sick, and then they cured much quicker than the doctor actually initially expected. It's possible, yeah. Bien, sí es posible. Por ejemplo, si estás enferma, pues si esa enfermedad te fuera a durar 2 meses, si llevas a cabo prácticas de purificación durante esa enfermedad, pues lo puedes reducir a varias
semanas, ¿no? Es decir, cada aspecto de la enfermedad responde a determinadas causas y condiciones particulares, y si llevas a cabo prácticas de purificación durante la enfermedad, pues puedes modificar un poco esos aspectos de la enfermedad y reducir sus efectos o su duración. Además, hay muchas historias, por ejemplo, de gente, practicantes de Tonglen, que han llevado a cabo esta práctica y que han conseguido curarse o recuperarse de enfermedades de forma mucho más rápida de lo que los médicos esperaban en su caso. Yeah, you shouldn't think that karma is so fixed that, okay, this is the cause and the result will be experienced like this, right? Ujú, Everything on every moment is dependent on cause and condition. So if you ujú, play with those cause and conditions, there's a change. You know? ujú. Bien, no debemos pensar que el karma es algo fijo en cuanto a que esta es la causa, por tanto este es el efecto y punto. No, el karma es variable. Podemos jugar con en fin, manipular hasta cierto punto las condiciones, y cada momento tiene sus propias causas y condiciones asociadas. Por lo tanto, existe la posibilidad de que todo eso varíe, ¿no? Ok, Yeah, yeah. yeah. So, next question. ¿La intención con la que realizamos una acción es más importante que la acción en sí? So what is more important, what is more relevant, the action or the intention while we're doing the action? What is more important in With, terms of karmic imprints? with virtue, you mean? The intention or the With, action itself? with virtuous activity or in It general? doesn't specify, I think, Okay, in okay. general. Yeah. I mean, we always have kind of what we call the motivation at the cause and the motivation at the action. Uh-huh. Yeah. So that means, for example, if you want to take the Mayana precepts tomorrow, yeah, with Mm-hmm. what is it? The Lava Duchen, right? Uh-huh. Yeah. In heaven. Yeah. So you can think today, oh, I'm going to take these precepts tomorrow because I want to practice morality in order to quickly achieve enlightenment, right? Uh-huh. And then tomorrow, when you actually take the precepts, also there's an intention, motivation. Mm-hmm. So, generally speaking, they say, like Kushchödö Rinpoche used to say, that the causal initial motivation is more important, right? Because that from today onwards, until you actually take the Miyana precepts, that merit of that motivation continues, right? So Mm-hmm. that's a longer period of time. So Mm-hmm. you could say that the motivation at the time of the cause is one of the most important one. And then of course we have to motivate ourselves at the time of the action Mm-hmm. as well. But yeah, the causal motivation just before you engage in the act seems to be more important. Yeah, to put Uh-huh. emphasis on that aspect. Yeah, Uh-huh. with virtuous activities, right? Yeah. And then with non-virtuous activities, then we should reverse that process in the sense that try not to have a too strong kind of intention at the cause and at action, right? Yeah. And with virtuous, we try to make it as strong as possible. Ujú. Bien, pues en el caso de, Geshe hace una distinción entre acciones virtuosas y no virtuosas. En el caso de las acciones virtuosas, bueno, en ambos casos se habla de que está la motivación en la causa y la motivación en la acción. Es decir, la motivación que está presente desde el origen, ¿no?, de nuestra idea de acometer algo, y luego la acción, la motivación que está presente en la acción misma. Por ejemplo, mañana es la Babduchen, o sí, mañana, eso es. Pues si queremos tomar los 8 preceptos Mahayana, mañana, porque queremos practicar moralidad y así acumular virtud para la iluminación, establecemos una buena motivación ya, y desde ahora hasta la toma de los preceptos mañana por la mañana estaríamos creando méritos, creando virtud. En ese sentido, esto es más importante que la acción misma. Un Rinpoche, uno de los maestros de Geshe-la, comenta que la motivación inicial es más importante, la motivación que acompaña a la causa que nos hace acometer la acción, porque va a permitir que vayas acumulando méritos durante todo un periodo de tiempo hasta que lleves a cabo esa acción determinada. Por otro lado, en cuanto a las acciones no virtuosas, lo que hay que hacer es revertir el proceso. Hay que tratar de minimizar al máximo nuestra motivación negativa
tanto en la que acompaña a la causa, la que nos hace acometer esa acción, como en la acción misma. El proceso sería lo contrario. Yeah. Yeah. Okay, so next question. A nivel kármico, ¿qué es más importante? ¿Ser generosos a nivel material o ser generosos con el Dharma? So, Geshe-la, what is more important or more beneficial? To practice generosity with material things or with Dharma? Yeah, From or both. both. Okay. No? Ambas son importantes. Yeah. Yeah. I mean, of course, it depends if you're capable of doing things in a materialistic way, right? Like Mhm, Shantideva, for example, he lived in a monastery and didn't have many possessions. So mhm, for him was, the Dharma, the generosity of the Dharma, right? But mhm, the main thing, what Shantideva also indicates in the Bodhisattva Charyavatara is the wish to give, right? mhm, That although you might not have all the resources, but if you generate a wish, that's one of the most important aspects of the perfection of generosity. You know, mhm, so the wish to give is very important. But then, yeah, if you have resources, you can do. But if you're not, then try to practice the generosity of the Dharma. And that doesn't mean to become kind of a formal teacher or something like that. You can just, mhm, when people want to talk about things, or they have difficulties in life, or if they want to know more about emotions, then you try to help them in mhm, that way, you know. So that's also giving your own time to others and give mhm. some advice in the form of the mind. Yeah. Yeah, that's basically very similar, right? Yeah. Bien, pues ambas prácticas son importantes. Em, Como el mismo maestro Shantideva, él hablaba de que, bueno, él en su caso, que vivía en un monasterio y no tenía muchas posesiones, tenía pocas oportunidades de practicar la generosidad material, porque no tenía muchos recursos, pero él ofrecía el Dharma. Y él señalaba y señala en su libro, el Bodhisattva Charyavatara, que lo más fundamental aquí es el deseo de dar, más importante que lo que se ofrece, es el deseo de practicar esa generosidad. Podemos practicar la generosidad ofreciendo cosas materiales si disponemos de esos recursos, pero si no fuera así, podemos siempre ofrecer el Dharma. Y no se refiere a que tengamos que estudiar y convertirnos en maestros o maestras oficiales, por así decir, sino podemos ofrecer, se refiere a ofrecer ayuda a cualquier persona que lo necesite o que necesite un cierto apoyo emocional o una cierta ayuda en ese sentido. Ofrecer nuestro tiempo u ofrecer nuestro consejo desde nuestro conocimiento del Dharma es algo que les puede, que les puede beneficiar y sería una práctica de generosidad en este sentido. Yeah. Next question. ¿De qué depende que un karma sea más pesado que otro? What makes one karma heavier than another? Oh, that depends on many factors, right? Mhm. So, as we know, we went over the factors: basis, Yeah. intention, deed, and final step, right? Mhm. And then intention was subdivided into three. Yeah, Yes. motivation, discriminating factor, and affliction. Mhm. So if all those factors are complete, then the karma is heavier, or the karma is basically complete, right? And when one of those factors are not present, then it becomes less heavy. Yeah, we talked Mhm. about the act of killing a particular person, and the discriminating factor is not there, so you kill the wrong person. Yeah. Mhm. Instead of Peter, you kill John, for example. Mhm. Or instead of, yeah. So that means that it's still negative karma, but it's not as complete as killing Peter when you want to kill Peter, right? So the discriminating factor, when the discriminating factor is lacking, is less heavy karma, right? And Mhm. it's also true with positive karma. If we, Uh-huh. have the correct motivation, and when we practice generosity, and we have the right intention, and then the right discrimination factor, knowing this organization needs help or this center needs help, and then we do it in a respectful way, and then we rejoice in the end, then the karma is complete, right?
When we just have a beggar on the street and just throw some food towards the beggar without respect or something, then that karma is not complete, right? So also there, these factors, the more they are present, the more complete the karma is, and the more heavy the karma becomes, like positive or negative. Ok, so, bien, esto depende de muchos factores, pero básicamente lo podemos centrar en el potencial o lo pesado que sea el karma viene dado en base a cuán completos están todos los factores que ya hemos visto antes, ¿no? La base, la intención, la acción y la consumación de esa acción. En términos de tanto si se trata de una acción positiva, virtuosa o negativa, si nos falla, por ejemplo, la discriminación, que es uno de los 3 elementos que componen la intención, ese karma no estaría completo, ¿no? Si queremos matar a Juan y matamos a otra persona que no es Juan, ¿no? Ahí nos ha fallado la discriminación, ese karma no estaría completo y sería menos pesado. En términos, si lo pasamos en términos negativos, ¿no? No es lo mismo cuando le das algo a alguien que está pidiendo en la calle y lo haces con todo el respeto y con una buena intención y demás, completas la acción, luego te regocijas, etcétera, eso tiene más potencial, se convierte en un karma positivo más pesado que si simplemente pues le arrojas unas monedas, ¿no? Entonces, básicamente depende de cuán completos estén los componentes que establecen que un karma se ha completado totalmente. Ok. Yeah. So then, si el karma es un fenómeno oculto, entonces, ¿por qué se dice que hay un karma evidente o manifiesto, un karma semi-oculto y un karma oculto? ¿Cuál sería la diferencia entre estos 3? Ok, if karma is a very hidden phenomena, then why it is said that there is like evident karma, hidden karma, and deeply hidden karma? What is the difference between these 3? So again, which 3? Yeah, I mean, this is what the question says, but I think the question. Okay, so I just read the question and Gisela can say. Okay, so it will be if karma is a very hidden phenomenon. Yeah. Why we talk about this 3-4 classification of karmas, like obvious karma, semi-hidden karma, and very or deeply hidden karma? I mean, there's various aspects of karma. But generally speaking, to be a bit more clear, all phenomena are divided in three aspects, right? Yeah. Manifest. Yeah. Indeed. The question talks about these 3 classification for karma, but maybe it refers to phenomena. Could be right. Yeah. So maybe get that first clear that we have manifest phenomena. Yeah. That means the computer we see, the screen we see, right? And then the objects of the senses, right? The things we hear, the things we see, that is a manifest phenomena, right? It's easy to see. We don't have to think about it. We don't have to reason. We just see the colors and the shape and we hear the sounds, right? Yes. And then there's the slightly hidden phenomena, like the impermanent nature of our body. Yeah, if you really contemplate well and you look at a picture when you're 16 and you look in the mirror, you see there's a difference. And that difference didn't happen overnight. The difference happens every split second. Yeah. So that's kind of a slightly hidden phenomena. By the power of reasoning, we can come to the understanding that we are momentary changing, right? So that's a slightly hidden phenomenon. The next group. Yeah. And then the third group is very hidden phenomena. That means certain aspects of karma. For example, for us meeting here over Zoom today, when and where, in which life, and in which place in the universe did each of us create a cause for coming together today? That is very complex, right? Yeah. So that's kind of a very hidden phenomenon. So first, maybe those 3. Yeah. Bien. Karma es un fenómeno muy oculto, pero en realidad no hay 3 tipos de karma en ese sentido. A lo que se refiere en general cuando hablamos de
de estos tres niveles de manifestación, por así decir, nos referimos a los fenómenos en general. Hay tres tipos, o los fenómenos, las cosas, todo lo que existe se clasifican en tres tipos de fenómenos. Los manifiestos, los ligeramente ocultos y los muy ocultos. Los fenómenos manifiestos son todos aquellos que podemos percibir con nuestros sentidos, los objetos de nuestros sentidos, los que podemos ver, tocar, oír, etcétera, los que no necesitan ningún tipo de inferencia o de razonamiento para ser percibidos. Un ordenador, el ordenador que tenemos delante, ya está. Luego están los fenómenos ligeramente ocultos, por ejemplo, la impermanencia. Son fenómenos que, aunque no los podamos percibir directamente, a través de un razonamiento o aplicando una cierta inferencia, podemos comprenderlos. Por ejemplo, si tú ves una foto tuya con 16 años y ahora te miras en el espejo, eso te ayuda a entender el paso del tiempo, ¿no? Los cambios, esa impermanencia en la que estás presente. Y en tercer lugar estarían los elementos o los fenómenos muy ocultos, entre los que estaría algunos aspectos del karma. Por ejemplo, llegar a averiguar cuál es la causa o las causas específicas, cuándo y dónde y cómo se produjeron para que cada una de las personas que compartimos la clase hoy estemos aquí. Eso es algo, pues eso, que a lo que no podemos llegar ni con razonamientos ni con inferencias, ¿no? Es un fenómeno extremadamente oculto. So Yes. then karma, you have two aspects of karma, right? Certain karmas as are considered as slightly hidden, and Ujú, certain aspects of karma are considered as very hidden. Yeah. ujú, So for example, that anger produces suffering, right? That's kind of a slightly hidden phenomenon. We can realize that, right? We can understand that by the power of reasoning. When you ujú, get really irritated with a person or situation and ujú, some hatred arises, then you see it disturbs the mind, right? So ujú, that causes a kind of suffering, you know. So that's kind ujú. of we can realize, right? That's kind of an kind of yeah, a slightly hidden phenomenon. We can, by the power of reasoning, we can come to that understanding. But then, yeah, those more hidden phenomena, like what we just said, when and where did we create the first interest in one of the previous lifetimes into Buddhism? Many lifetimes ago, where and when did it happen and at what time did it happen? That is very difficult, right? Same as I ask you now, what did you do on the 14th of November 1986? I mean, maybe some people are not there yet, but Yeah. yeah, or 1999 or Uh-huh. 2000. What did you do on the 14th of November at what is your time? 8:30, right? Yeah, Yes. yeah. So that's quite difficult, right? To know. Yeah. Ujú. Bien. En el karma, en realidad hay aspectos que se consideran ligeramente ocultos y aspectos que están muy ocultos, por así decir. Bueno, ligeramente ocultos es, por ejemplo, podemos entender que de la ira se genera sufrimiento como consecuencia, porque es algo que podemos inferir a partir de analizar cómo nos sentimos o las cosas que hacemos o decimos en un momento de ira. Podemos establecer que a partir de ahí se generan resultados de sufrimiento, y eso es algo que a través del razonamiento, la inferencia, se puede establecer en general con el resto de emociones negativas. Pero hay otros aspectos del karma a los que no podemos llegar a través de este razonamiento. Por ejemplo, eso, lo que hemos dicho, básicamente las causas y las condiciones específicas que originaron las consecuencias o los efectos que estamos teniendo ahora. Por ejemplo, la experiencia de compartir esta clase hoy. Es imposible desde nuestro, en fin, nivel de realización actual, el que lleguemos a saber eso. No podemos establecer ningún razonamiento que nos permita averiguarlo. Es como si alguien nos pregunta qué hicimos o dónde estábamos a las 8:30 el 14 de noviembre de 1986. Bueno, puede que alguno o alguna no hubiera nacido por entonces, pues en el 99 o en el 2000, realmente no hay forma de averiguarlo, ¿no? Son fenómenos o aspectos del karma que se consideran fenómenos muy ocultos. Ya. Yeah. Ujú. Ok, next question. Em, ¿El karma que creamos en esta vida se experimenta en esta vida o en las vidas futuras? So, is the karma that we create in this life experienced within
in this life or in future lives? Or both. Yeah. En ambas, sí, en ambos casos. Yeah. So there could be various options, right? It depends on how heavy the karma is, how strong the habituation is, and if there's other forms of karma that are similar but heavier or less heavy, right? So it depends on many causes and conditions. So generally speaking, the karma that is the heaviest that ripens first, right? And if there's two types of karma that are same amount of heaviness, then the ones which is the strongest habituation will ripen first, right? And if that's also equal, then the most recent one will ripen first, right? So there's various possibilities. Bien, pues los resultados kármicos se pueden experimentar tanto en esta vida como en la siguiente. Depende de toda una serie de factores que podemos resumir en cuanto a... En cuanto a cuán pesado o potente es ese karma que se ha creado y cuán marcado cuán marcado está nuestro patrón de familiarización con ese tipo de karma. El karma que primero se manifiesta es el karma más pesado, el karma que tiene un potencial más fuerte. En segundo lugar, con dos karmas que tienen el mismo potencial, el que se manifiesta antes es aquel con el que nos hayamos familiarizado más, con el que tengamos un patrón de familiarización más marcado. Y en tercer lugar, en el caso de que esto también fuera coincidente, el karma que se manifiesta de forma más rápida, de ello sería el karma más recientemente creado, el que haga menos tiempo que hemos generado. Yes, Kela. Yeah? Yes. Okay. Okay, so the next one, this will be the 10th question. Okay. Going Se quick. se puede decir que la consciencia es la suma de semillas y de karma, y si es así, entonces, cuando un ser humano se ilumina y elimina las semillas y el karma, ¿qué queda? Okay, so the question is, could it be said that, or let's put it other way, if consciousness is the sum of seeds and karma, so when a being becomes enlightened and eliminates all the seeds and all the karma, what is left in that consciousness? Yeah. What do you think? ¿Qué pensáis? Yeah. I mean, basically, we say the continuity of consciousness, the pure aspect of consciousness remains, right? And the contaminated aspects of consciousness is being eliminated. Yeah. So then when you achieve liberation, for example, then you eliminate all afflictions together with the seeds. Yeah. So there's no possibility for negative karma to come to ripening. There's no possibility for generating afflictions in your mind because they are gone together with its seeds, you know. So that indicates, but it's still consciousness, right? The pure form of consciousness, so to say, remains. Yeah. So that we don't end when all negative, all afflictions are come to an end. Yeah. Right? Yeah. Bien, lo que decimos es que el continuum de consciencia o nuestro continuo mental se mantiene cuando un ser se ilumina, pero lo que permanece es el aspecto puro de esa consciencia. Todos los aspectos contaminados son eliminados cuando un ser se ilumina. Cuando un ser se alcanza la liberación, ya desde la liberación, tanto las aflicciones como sus semillas kármicas son eliminadas y por lo tanto no pueden volver a generarse. No se puede volver a generar ni karma negativo ni aflicciones en ese continuum mental, pero el aspecto puro de la consciencia sí que permanece. Eso sería lo que resta. Ok. So, next one. El sufrimiento por sí mismo es una purificación. So the next question, Genla, I think you answered this in the last class, but anyway, is suffering in itself a purification? Yes. I mean, the experience of suffering, right? Exactly. Yeah. Okay. So the experience, because the experience of suffering is the ripening result of negative karma, right? So then the negative karma comes to ripening, and because of that ripening,
then the result gets exhausted. So you cannot experience that again because that potential is gone, so to say. Yeah, so if a seed or in a particular flower, if a seed produces a particular plant and it grows into the flower, right? When the flower disintegrates or after a few months or sometimes quicker, after a few weeks or a few days, then the flower, just goes away. But then the potential is gone of that particular seed, right? Bien, a ver, no tanto el sufrimiento como la experiencia del sufrimiento. La experiencia del sufrimiento es el resultado de maduración del karma. Es un karma que ya ha madurado y que genera esa experiencia de sufrimiento determinada. Eso en sí mismo lo que hace es agotar el potencial kármico de ese karma para generar más efectos. Y en ese sentido podemos considerar que sí se purifica, pero vaya, a lo que se refiere es a que se agota el potencial kármico para seguir experimentando resultados a partir de esa causa. Es un poco como una flor, pensad en una semilla que genera una planta que a su vez genera una flor como resultado. Esa flor, después de unas semanas o unos días, se marchita, y cuando se marchita acaba con ella el potencial de esa semilla para seguir produciendo, ¿no? Pues en ese sentido es la analogía que hace Geshe-la. Yeah. Ok. Next question. De acuerdo al resultado de maduración y a que renacimiento tras renacimiento hemos hecho las 10 acciones no virtuosas innumerables veces, ¿no deberíamos siempre renacer en reinos inferiores? ¿Cómo es que hemos renacido como humanos? So, having in account that since beginningless lives, we have been doing the 10 non-virtuous actions, how is that possible that we got this human rebirth? Shouldn't be more like logic to think that we will be like jumping from one suffering rebirth to the next, no? Since we have been creating the causes for suffering since beginningless time. Yeah, very good question. Una pregunta muy buena. Ya, es cierto. Because it's kind of the impossible became possible, you could say, right? Es como si lo imposible se ha vuelto posible, ¿no? Yeah, that's what we call the rareness of the precious human rebirth. It's extremely rare to have found a condition like this. So better act right now from today onwards and do something about it and use it before it's too late. Yeah. Eso hace referencia a cuando hablamos de la extremada rareza del precioso renacimiento humano, lo extraordinario que supone el haberse encontrado con estas condiciones favorables. Por lo tanto, lo mejor es activarse desde hoy mismo y aprovecharlo al máximo. Yeah, so that's true. If you really think about the precious human rebirth and you contemplate these things and you see how incredibly fortunate we are just to have made it in a human rebirth. So maybe it's wise to use it well, and then we can create causes for future development, right? Yeah. Sí, en fin, la pregunta es muy pertinente y si lo contemplas en esos términos puedes reconocer qué inmensa fortuna y qué extraordinariamente raro supone el disponer de estas condiciones favorables para la práctica. Cuán difícil es conseguir un precioso renacimiento humano y gracias o en base a ello deberíamos practicar y aprovecharlo al máximo para seguir disponiendo de las condiciones necesarias para nuestro futuro desarrollo. Yeah. So yeah. Take action, okay? Eso. Ponte las pilas. Ok. Si todo depende de causas y condiciones, ¿por qué los tibetanos e incluso los lamas se guían por el calendario tibetano que contiene días favorables, desfavorables, no auspiciosos, etcétera? So, Geshe-la, next question. If everything depends on causes and conditions, why do Tibetans or even lamas, they go by the Tibetan calendar, which contain auspicious, inauspicious, or non-favorable days for depending for different actions? Why they follow the Tibetan calendar if anyway everything is depending on causes and conditions?
Exactly, that's why they do that. Exactamente por eso siguen el calendario tibetano. Because everything depends on cause and conditions, and certain causes and conditions might be minor or very small, like a particular auspicious day or event or inauspicious day. So nothing is beyond dependent, right? Everything is dependent. So that means everything is related with each other. So then sometimes it can happen that an auspicious day can trigger something else. It's just a small condition, right? Astrology is very small conditions, but it can play a role because everything is dependent, even the smallest aspects of astrology, right? So that's why if you get everything perfect lined out, as we just talked about, how to make karma complete, if you do everything perfectly out of a particular auspicious day and a correct motivation, then of course all the conditions are there, and that makes it more meaningful or makes it more complete, right? So because things are in this nature exactly, of course, and conditions that, you know, everything is related, so we might as well use an auspicious day for an auspicious project or something like that, right? Or but yeah, it can be minor, but it is not without a result, right? It's not without a kind of relationship. Bien, es precisamente por su conciencia de que todo depende de causas y condiciones, de que no hay nada independiente, de que todo está interrelacionado, que utilizan el calendario tibetano. Pueden ser condiciones pequeñas. El hecho de que un día sea auspicioso o inauspicioso para hacer algo puede suponer una pequeña condición que en cualquier caso se sumaría a la acción. Es decir, si como hemos hablado ya de los 4 elementos que necesitamos llevar a cabo para completar el karma, si a eso le sumamos, por ejemplo, para una acción virtuosa, que se hace en un día auspicioso, pues le estamos sumando una condición más, ¿no? Y puede que estas pequeñas condiciones, ¿no? Esto se hace desde el punto de vista de la astrología. Estas condiciones puede que sean pequeñas, pero pueden ayudar a lo mejor a activar otros karmas, ¿no? Es una condición que sumamos a la acción que vayamos a hacer. Y se hace básicamente a partir de ese reconocimiento de que no hay nada que exista en absoluto, no hay nada que exista de manera independiente. Y tiene sentido, por ejemplo, pues buscar días auspiciosos o días donde hay condiciones auspiciosas para un proyecto auspicioso también. Yeah, and even the Buddha himself, you know, showed birth, enlightenment, and paranirvana all on the same day, right? The 15th, you know, of the Sakadava month, right? So that means even the Buddha had indicated that certain days are more favorable for achieving enlightenment or teaching or various aspects of even the Buddhas who are beyond karma, but they're not beyond the karma of sentient beings, right? They still need to depend upon cause and effect relationships, right? And how to help, how to be of benefit for others. No, there's no escape from law of cause and effect, including these aspects of astrology, right? Yeah. Incluso Buda mismo, él manifestó su nacimiento, su iluminación y su muerte en el día número 15 de Sakadawa. Es decir, ni siquiera los Budas están libres del karma bajo el que estamos sujetos los seres ordinarios o normales, pero no están más allá de la causa y efecto. No hay nada que esté más allá de esta relación entre causas, condiciones y efectos, ni siquiera los seres iluminados. Ok. Yeah. Bien, la siguiente pregunta. He escuchado muchas veces que escogemos a nuestros padres, pero escuchando las enseñanzas del budismo creo que no es una elección, sino es el resultado de nuestro karma. ¿Es esto así? So, Gisela, the question is, I've heard before many times that we choose our parents, but listening to the teachings, I see that this is not a choice, it's just the result of our karma, ¿no? Is this so? That's correct. Yeah. Sí, eso es. It's true. I mean, we don't have control over our dreams even, right?
and we don't have control over the death process. So then if there's no control over that aspect, then our continuity of consciousness just follows particular habituation patterns, including our future parents, right? Yeah. So it's not that where do you choose that? It's not really, it's just cause and effect relationships of previous karma that makes a connection, right? There's no kind of conscious kind of, you go to the heaven and say, oh, look, maybe those people over there, they look quite nice, let's take those as a parent. That's not going to happen. Same in our dreams. Before we go to bed, we can say, we cannot really say, oh, tonight I'm gonna dream I'm going to Saint Sebastian, or I'm going to what is it, Granada or something like that. You know, you cannot say before you go to bed, this going to happen, and that happens then. It's just cause and effect. You might have that wish, but you know, we just involved by various habituation patterns in our dream. So at the time of death is very, very similar, right? Yeah. Bien, pues no, evidentemente no elegimos a nuestros padres, es el resultado de nuestro karma al que estamos sujetos. Estamos bajo el control del karma y las aflicciones, bajo el control de nuestros patrones de familiarización. Y es eso lo que determina los padres que tenemos. No es algo que podamos elegir, no es que podamos ir al cielo o a donde sea y decir, sí, mira, este papá me gusta y esta mamá también, me los pido. Eso no funciona así. Igual que no podemos ni siquiera elegir nuestros sueños, no podemos decidir cada noche antes de dormir lo que vamos a soñar. No puedo decir, bueno, pues hoy voy a soñar que estoy en San Sebastián o que estoy en Granada. No tenemos ese control y por lo tanto tampoco podemos elegir a nuestros padres. Estamos sujetos al control del karma y las aflicciones y los patrones de familiarización que hemos creado. Yeah, only highly realized beings, they, you know, when they have complete control over things, they can to a certain extent try to be born in a particular area or with a particular future parent, right? So that's only possible with very highly realized beings who have control over the death process and the dream and all this kind of aspects of the training. Yeah. Solo seres muy realizados espiritualmente, que tienen control sobre el proceso de la muerte y el control sobre los sueños, pueden hasta cierto punto elegir la zona donde van a renacer o los padres o la familia en la que van a tener el siguiente renacimiento, pero solo personas o seres que tienen unas realizaciones espirituales, unos logros espirituales muy avanzados y control sobre el proceso de la muerte y los sueños. Yeah. So the last one, it says, en las constelaciones familiares se dice que si sanas un patrón familiar negativo, lo haces para ti, para tus ancestros y para tus descendientes. ¿En el budismo es igual? So in family constellations, it is said that if you heal a negative family pattern, you do it for yourself and for your ancestors, and also for the people who is coming after you, for your descendants. So is this kind of the same in Buddhism? No, I mean, of course, there's a strong relation, karmic connection with those family lines, right? And generations. That's definitely true, but it's not that you have can have a direct effect on people's karma. Karma remains individual, right? So we cannot change the karma in somebody's continuum, but we can influence. We can play with cause and conditions, right? We cannot really take away karma from others or give them something, but we can play with cause and conditions, right? So that's kind of examples given in the benefits of morality, for example. Live in the monks and the vows for monks and nuns, then your parents, they receive a benefit from that. But that's because it's indirectly they have a connection, and because of that connection, they benefit from that, right? So, but not that you really change their karma. It's only that because they might appreciate what you're doing, and then they create the positive karma because of that, right? So that means it remains individual. People need to have individual thoughts and ideas or motivations, right?
Bien, es similar, pero no es serie. Desde el punto de vista budista no es así de literal, por así decir. Evidentemente, debido a nuestras fuertes conexiones, podemos tener efectos en nuestras líneas o generaciones familiares, pero es imposible que tengamos un efecto directo sobre el karma de otra persona, ya que el karma es algo individual. Entonces, lo que sí podemos hacer es influenciarlo, ¿no? Debido a nuestras relaciones tan cercanas. Por ejemplo, hay muchas historias o se habla de los beneficios de la práctica de la moralidad en otras personas. Cuando hay muchos monjes o monjas, ¿no?, practicando, que viven respetando sus votos, viven en la moralidad, eso puede beneficiar a sus padres, pero no es tanto porque em, haya un efecto directo en el karma de otra persona. Eso es imposible porque los karmas son individuales, cada persona tiene sus propias ideas, pensamientos y acciones, sino porque a partir de nuestra relación tan cercana, sí podemos influir en las condiciones en las que están envueltas en fin, otras personas de nuestra familia, pero no podemos cambiar su karma. So that means if those family members have a relationship with one of their sons or daughters or nephews or whatsoever, who is a kind of a spiritual person, right? Or monk or nun or a meditator or layperson with realizations, yeah, then of course, because of the karmic connection which is at that particular time strong, then they might be inspired or something like that, or they have a connection with this person, and because of that, in the future, they will meet again a kind of similar spiritual person, right? So in that way, there's a karmic Ujú, link or karmic connection. And then also the spiritual person, because the monk or nun or the spiritual meditator, the layperson, does special prayers for those who are close in the family, right? So you mean there's a correlation between ajá, in this way as well, which can bring benefits, right, on the long term. ujú. Sí, eso, no obstante, sí hay, debido o basado en esa relación tan cercana, en esa conexión kármica que se tiene al permanecer o al formar parte de la misma familia, el que se puedan establecer esas relaciones o influencias, ¿no? Una persona que tiene un familiar muy cercano, ya sea una persona laica o un monje o una monja o alguien con unas realizaciones espirituales muy profundas, se va a ver beneficiado por esta persona, pero no porque su karma se afecte directamente, sino porque, bueno, es alguien de quien va a recibir una influencia positiva. Además, a partir de esa conexión kármica, es probable que luego vuelvan a encontrarse en vidas futuras y esa influencia se siga manteniendo. Y también al revés, una persona, un practicante laico, una monja, un monje, una persona con muchas realizaciones espirituales, que haga oraciones o rezos para beneficiar a alguno de sus familiares. Por ejemplo, lo que está haciendo es reforzar una conexión kármica que puede manifestarse en vidas futuras, encontrándose de nuevo con esa persona, aunque sea en condiciones distintas, y ahí seguirá esa relación y esa co-influencia, porque es una influencia en ambos sentidos. Yeah. Yeah. Yes. So we are done with all the written All right. questions, Good and job. we have some people here who also would like to make Sure. some Yeah. questions, I guess. So maybe, Gracia, ¿quieres empezar tú? Venga, perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos y yo tengo dos preguntas. Ok. Primera pregunta es, me ha parecido entender en enseñanzas anteriores que yo hoy estoy aquí aprendiendo budismo porque en una vida anterior yo ya he empezado con el tema de budismo o he movido las causas para yo estar en esta Ujú, clase. Entonces, si eso es así, tengo curiosidad de por qué por qué he empezado desde cero en esta vida y si en la siguiente, si yo en esta tengo las causas y condiciones para renacer como humana, voy a tener que empezar también desde cero o ¿qué es lo que piensa Gisela acerca de esto? Me causa curiosidad. Esa sería la primera. vale.
Espera, Vale. vamos a hacer la Sí, sí, primera. perfecto. So, Geshe-la, Mm. the question, I will try to make it a little bit shorter, is like, yes, I understand that, for example, my connection with Buddhism in this life is the result of myself having created the causes in previous lives. That's the reason why I met Buddhism in this time. But I'm curious about why, if I have, supposedly I have connections with Buddhism before, why in this life I have to start like from zero, no? It's like I didn't have anything like from before. I have to start from zero. And also, I guess that if this continues like that, in my next life, I will have again to meet from, I mean, I will hopefully meet Buddhism again, but I will have to start from zero again, even though I've been practicing before. So why is that? So because if you think about beginner's lifetime, right? So the habituation patterns to non-Buddhist aspects or non-spiritual training is much stronger. So if you have that billions of lifetimes, you have the habituation to all this kind of samsaric habituations. And then among all those billions forms of life, maybe one or two is related with the spiritual part of Buddhism, then you know already what is most powerful in the next life, right? Bien, esto tiene que ver con, o si consideramos que desde vidas sin origen, durante miles y miles y miles de billones de vidas, básicamente con lo que nos hemos familiarizado más son con todos los aspectos del samsara, mejor dicho, perdón, con todos los aspectos no budistas o no espirituales de la existencia. Es decir, nuestra familiarización más potente es con el samsara, no con la práctica espiritual. Entonces, o sea, con todos los aspectos de la vida que no tienen que ver con la espiritualidad o con el budismo. Entonces, podemos entender que nuestro patrón de familiarización más fuerte sea con todo lo que no tiene que ver con el budismo o la práctica espiritual. And even among great masters or meditators who spend decades in meditation, right? Then still it sometimes happens that the next life, they don't really show the same kind of qualifications or realizations because it's just one lifetime compared to billions of lifetimes, right? So even then you see sometimes it's not always has to be exactly the same as the previous life. Incluso sucede con maestras o maestros que tienen muchas realizaciones, que han pasado décadas meditando en esta vida, que en su vida siguiente no muestran las mismas cualidades o no muestran tantas cualidades como tenían en una vida anterior. Y eso responde a este mismo hecho, a que durante miles y miles de millones de vidas, hemos estado básicamente familiarizados con vidas que no tienen nada que ver con el Dharma. Con lo cual, nuestros patrones de familiarización más fuertes son con aspectos más samsáricos de la existencia, por así decir. So if you have a huge field, right, that huge field has thousands of seeds. So one or two are relation with the spirituality, and the remaining seeds, thousands of them, are just kind of the samsaric aspect. So what will the harvest be? You know, right? Sí, piensa en un campo inmenso donde hay miles y miles de semillas y solo una o dos son semillas que van a dar un fruto de Dharma. Todo el resto son semillas que están relacionadas con el samsara. Pues, ¿cuál será la cosecha que vas a obtener a partir de los frutos de todas esas semillas? But then if you just keep going like this for another, let's say a few dozens of lifetimes, then it becomes stabler and stabler and stabler and stabler, and there you go. Pero si continúas así, digamos, durante unas cuantas docenas de vidas más, lo que vas a hacer es que cada vez ese contacto o esa familiarización sea cada vez más estable, más estable, más estable y sigas, en fin, avanzando. Yeah, so you just do a few DBs and other kind of practices for a few lifetimes, and then things become more stable, and then over time you develop, right?
Solo tienes que hacer unos cuantos cursos más de Descubre el Budismo y unas cuantas prácticas durante varias vidas y estás enfilada hacia el éxito. Because that's the truth, right? The more we habituate over a few lifetimes, then we go in very stable, things become stable and we go in a particular direction. Porque es cierto, cuanto más nos familiarizamos en una determinada, una particular dirección que queremos seguir a lo largo de muchas vidas, es esa la que vamos a continuar de forma estable. So then those potentials or the seeds, they become more and more, and then slowly the whole harvest becomes basically enlightenment eventually, right? Esas semillas en el campo o esas potencias kármicas se vuelven cada vez más abundantes, de forma que al final van teniendo más peso en la cosecha, ¿no? Esa cosecha final es la iluminación en último término. Yeah, so just hang in there and keep going like this, and then make prayers in future lifetimes. You do that for, let's say, 15, 20, 30, 100 lifetimes, and then no worries anymore. Así es que, bueno, aguanta el tirón, sigue adelante, mantente ahí y sigue haciendo oraciones para poder continuar durante 1000 o 1500 o 2000 vidas así y al final se consigue. Yeah, take your time. Tómate tu tiempo. Yeah. Muy bien. ¿Tenías otra pregunta? Vale, pues nada, después de que me tengo que tomar mi tiempo, pues voy a coger el campo que ha hablado Geshe-la. Sí. Y la pregunta es, si en esta vida yo tengo pánico a un insecto, ¿a qué puede ser debido y cómo puedo purificarlo? Okay. So Geshe-la, talking about this field, if in this life I have panic towards one specific insect, it really scares me a lot. So what could be the cause for that and how it can be purified? Yeah, could be. I mean, can be various aspects, right? So it's not that straightforward. Maybe that's this and this is the course, but you know, if whatever form of suffering or fear there is for particular animals that might be, you know, might be eaten before by spiders or when you were an insect or whatsoever, or not a creature, right? Or similar, you know, it doesn't have to be exactly the same. It's similar. So yeah, then because if that's the case, then you might have done the opposite. You might have harmed others in that same way, right? So then you could just do the purification of what we normally do with the 10 non-virtues, and then focus more on the aspect of killing or harming others that we have done many times, and then try to purify that aspect, right? Because the result of harming others is to be harmed yourself, right? So that's kind of what you could focus upon when you do some more purification. Yeah. Es muy difícil establecer cuál es la causa no específica y probablemente no sea una causa directa, sino que haya toda una serie de circunstancias, de causas y condiciones asociadas, pero puede en ocasiones la experiencia de miedo que sentimos hacia algún animal o insecto específico puede tener que ver, por ejemplo, con el hecho de haber sido a lo mejor devorados por este animal en vidas pasadas, y eso a su vez puede tener como causa el que, aunque repito, no tiene que ser una correlación tan directa, eso puede tener como causa el que les hayamos dañado o nos los hayamos comido a su vez en una vida anterior. Una práctica que se puede hacer es sencillamente las prácticas de purificación que ya hemos explicado en relación a las 10 acciones no virtuosas, pues cuando las hagas puedes centrarte sobre todo en la acción de matar, purificar todas las acciones de haber matado o haber causado daño a otros seres, porque normalmente las consecuencias kármicas de haber matado o haber herido a los demás es a su vez recibir daño por parte de ellos, y esto podría ayudar a purificar ese aspecto. And yeah, and also just think that those little creatures, they're not that dangerous, you know, so that's not a thing to constantly you can contemplate about it, right? To try get rid of this fear, which is often rooted in a kind of misunderstanding of reality, right? So also that you can work on to understand that these insects are just little creatures, and they also want happiness and don't want suffering, and they're not that harmful as we think they are. Muy bien, puedes
considerar también, reflexionar con frecuencia que en realidad estas pequeñas criaturitas tampoco son tan peligrosas, tampoco pueden hacernos tanto daño y que en cualquier caso, igual que nosotros, solo quieren ser felices, no quieren que les hagan daño a ellos, no quieren sufrir y tratar de contemplar eso, ¿no? Que muchos de estos miedos provienen de una mala interpretación de la realidad porque no responden a un hecho, a un peligro concreto, sino que podemos también reflexionar sobre esto para tratar de eliminar ese miedo. Yeah. Gracias. Ok, thank you, Kienla. Yeah. Ahora, Beatriz. Buenas noches, venerable Gisela. Infinitas gracias por las valiosas enseñanzas que nos estás dando y por iluminar el camino de tantos seres. Pues yo tengo varias preguntas, hago las que me digáis o las que se pueda. La primera de ellas es con respecto, es algo que habéis dicho ya, que el sufrimiento purifica, ¿no? Entonces la eutanasia... La experiencia del sufrimiento purifica, eso es lo que ha dicho Geshe-la, literalmente. Sobre todo si la ofrece, ¿no? Supongo que si es consciente de que ese sufrimiento lo ofrece para el alivio de otros seres, la intención, ¿no? Pero en el caso de la eutanasia, si tú estás intentando aliviar el sufrimiento de otros seres, por ejemplo de los animales, cuando estás con una enfermedad terminal y los llevamos a que les pongan la inyección, nosotros estamos intentando aliviar su sufrimiento, pero a lo mejor ese ser o ese animal debería de purificar su karma con ese sufrimiento. O incluso con los medicamentos. ¿Deberíamos experimentar el sufrimiento para purificar karma o deberíamos de tomarnos los medicamentos? No de curar una enfermedad o de morirnos, sino simplemente de evitar un dolor. Me duele, me tomo tal para... o intentar sentir ese dolor y purificar karma. Te refieres a las personas, ¿no? Sí, hay en los medicamentos, sí, a las personas. Por ejemplo, un fuerte dolor de cabeza, pues me tomo una pastilla. Yo no digo de no tomarte medicamentos para sanar, sino el intentar, pues, asumo ese dolor, siento ese dolor y purifico. Vale, ok. So, Geshe-la, so we have said that the experience of suffering could be considered as a way of, well, sort of a purification, especially if you do it with a good motivation, no? With the practice we have described, trying to also to overcome the suffering of others through yours and these kind of things. Anyway, so what happened, for example, with euthanasia? Because maybe, and this is the question, maybe we should experience the suffering we are going through instead of putting an end to it, even by when we are taking medicines, like if you have a headache. So instead of having the experience of the suffering of a headache and purifying the potential of this karmic imprint or whatever, if you take a pill to not having this pain, so you are like missing the opportunity to purify. Is that work in that way? In one way that's true, right? Yeah. Sí, de alguna manera o desde un punto de vista determinado eso es cierto. Because I mean, if you're a real practitioner, then you know, if you have a pain and you can deal with it, that's also, you have to see the limit of the pain, right? And if the pain is too much and you cannot deal with it, then maybe you should take medication. Or when the sickness is too severe, then you might need medication. But if it's all within the control, then of course it's better to experience it and see it as a purification practice. And especially later on when we're going to talk about Tonglen, right? Then it becomes a very superior form of practice, you know? Sí, quiero decir, hasta cierto punto es como dices, deberíamos no evitar esa experiencia de sufrimiento y utilizarla, aprovecharla para purificar y además para combinarla con esas prácticas que ya hemos comentado. Hablaremos más adelante de Tonglen. Pero hay que tener en cuenta que sea un sufrimiento con el que seamos capaces de lidiar, que no nos supere. Si es un sufrimiento excesivo, entonces sí que deberíamos tomar algún tipo de, medicación o tratamiento. Pero un practicante muy
o una persona que practica muy en serio, muy comprometida, sí que mientras sea capaz de controlarlo, siempre que no sea excesivo, intentaría aprovechar todas estas experiencias de sufrimiento para practicar. Por ejemplo, para practicar Tonglen y utilizarlo también como una práctica de purificación. So yeah, that's true, because if you prevent yourself from experiencing a particular suffering, then that karma at that time doesn't come to ripening, so it might come to ripening at another time, right? Porque claro, si evitas experimentar un sufrimiento determinado, el resultado kármico que se iba a experimentar en ese momento no se ha agotado y es probable que madure en otro momento, en fin, que lo vuelvas a experimentar en algún otro momento. But you have to see and be realistic what suffering you can take and not can take, or what sickness needs medication or not, right? So that's still things to contemplate and see what's the best. Pero tienes que ser consciente y saber cuánta cantidad de sufrimiento o de dolor puedes afrontar, ¿no? Y cuando excede tus límites y decidir qué es lo mejor. I mean, euthanasia, same thing. We don't really know what happens after the person dies, right? So then if there's a sickness, and then by that sickness karma gets purified, and that's why the next life might be better rather than cutting the life shorter earlier. And then, but yeah, that's per case is very difficult to say, right? It's different per individual. So this karma is very complex. So it's very difficult to say for each and every individual. It's not always the same. Yeah. Y con la eutanasia que has comentado es similar. No podemos saber lo que le espera a esa persona después de la muerte. Puede que a través de experimentar por completo el sufrimiento de esa enfermedad en esta vida, luego vaya a tener un renacimiento mucho mejor, pero es difícil, mucho mejor que si esa vida se interrumpe a través de la eutanasia para evitarle el sufrimiento presente. Pero eso es muy difícil de saber, no podemos saber cuáles son las condiciones que le esperan. Yeah. Yeah. ¿Tienes alguna? Sorry, Gela, Beatriz, she has another question. Yeah. Vale, pues la otra pregunta, bueno, tengo más, pero no sé las que se puedan hacer. ¿Cómo encontrar a tu maestro raíz con el que tenga esa conexión kármica? ¿Cómo identificar las señales? So the next question is how you can find, or how can you identify the signs to know that you have found your root teacher, your root guru? I mean, basically, it's kind of when you feel with that teacher, you feel great benefit in your mind, or there's kind of a blessing that transforms you easily, right? So that can be signs of connection with a teacher, and then later on you can decide that a teacher, to examine first of all, and then decide that that teacher becomes one of your main teachers, right? That is possible. So there can be signs of whatever the teacher teaches has a great effect on your mind, or when you're close to the teacher, or you see the teacher, or you have straight away you get inspired, then that can be a sign of a connection, and you could consider that teacher then later on as one of your main teachers, right? Yeah. Bien, puedes fijarte en cómo te afecta la presencia o las enseñanzas de ese maestro. Los signos a valorar aquí sería si realmente sientes que ese maestro o esa maestra o lo que enseña beneficia mucho tu mente, la inspira, como que hay una conexión ahí muy fuerte, valorar esos efectos positivos que tiene en ti, y después, más tarde, en base a ese conocimiento, pues decidir si se trata de tu maestro o maestra raíz, pero sobre todo en función de cuánto se beneficia tu mente, cuánto tú percibes que tu mente se inspira o se beneficia o es afectada por esa persona o por sus enseñanzas. And sometimes it can happen quite quickly, even after a few teachings, right? Or a few teaching sessions, or sometimes you just, because guru devotion is not easy, so sometimes it comes after years. That's also possible, right? That after years you feel, oh wow, this teacher actually is really amazing, then that's a development in our mind as well, right? So for certain teachers it can be quicker, and with other teachers maybe it needs more time. Bien, y en ocasiones puede ser algo relativamente rápido, que solo le has escuchado en unas pocas enseñanzas y ya lo tienes claro, y en otras ocasiones es algo que evoluciona o se construye con el tiempo.
y es también algo, en fin, que puede ocurrir y es perfectamente normal. Es una relación que se va construyendo más poco a poco a lo largo del tiempo. Yeah. So, I don't know if we have time for one question more or... Yeah, okay, yeah, sure. Vale, pues una pregunta más. Vale. Pues yo es con respecto a las plagas en casa. Sé que es una pregunta que se habrá hecho millones de veces, pero cuando tienes plagas en casa, teniendo en cuenta de que no hay diferencia entre la esencia pura, la esencia búdica entre esos seres y tú, deberías aprender a convivir con ellos sin que te afecte, o sea, meditar en ello y hasta que deje de afectarte. Evidentemente no matarlo. So the next question is how to deal with the pests at home, where you have a insect pest or, you know, Yeah, like an invasion of these little creatures. yeah, Should you, I don't know, dice cucarachas o qué, whatever. Yeah. Pero... Yeah, I mean... Excuse me. Sí, perdona, Beatriz, sí. So I mean, basically, we have to try our best way not to kill, right? That's the thing. I mean, when we were living in a monastery, and then our house had a lot of cockroaches. When we went to the kitchen and we switched on the light, it's like they would go everywhere. So then, at one point of time, we did a liberation project. We just catch them, the most of them, and then threw them around the stupa, and then released them on the other side of the fence, right? So that's a possibility to do, right? And yeah, and certain creatures, they're not that dirty or creating that many problems, right? It's kind of, we often, especially in the West, we get very worried when there's a little bit too many cockroaches or insects or whatsoever. But basically, it's not a big deal. We can live together to a certain extent, right? And then, yeah, we try to do our best. Let's put it that way, right? To not harm them. Bien, en la medida de lo posible hay que intentar, por supuesto, no matarles. Por ejemplo, en el monasterio teníamos muchas cucarachas y si encendías, te ibas a la cocina y encendías la luz, en la noche empezaban chu, 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 a correr por ahí, ¿no? Entonces un día hicimos como un proyecto de liberación animal, capturamos vivas tantas como pudimos, les dimos unas vueltas alrededor de la estupa y luego las liberamos más allá de las premisas del monasterio. Eso, en términos generales, en la medida de lo posible hay que evitar matarlos y tratar de convivir. Hay muchos de los bichitos o de los insectos que aquí en Occidente nos parecen muy sucios o muy desagradables, pero que en realidad no lo son y con los que se podría convivir, por lo menos hasta cierto punto. Quiero decir, hay que, dentro de lo que seamos capaces de hacer, ¿no? En la medida de lo posible, siempre pues evitar matarlos. Yeah. Good luck. Yes, buena suerte. Muchísimas gracias. Okay, Geisela. So I don't know if Conchi has a question or she has an announcement or something to say. No, tengo una pregunta. Ay, ok, vale, pues un poco más y no te doy paso, Conchi, perdona. Sí. Hola, Geisela. La pregunta es, a ver, ¿cómo la hago? Si alguien nos causa algún daño, ¿cómo podemos hacer para que esa persona no genere karma negativo? Porque yo entiendo que si alguien nos causa daño, nosotros somos también responsables de esa acción. Y quería saber la forma de manejar para que la otra persona no genere ese karma negativo. Si es posible. Sí. So, Gisela, the last question will be, if someone is harming us, what can we do? What is in our hands to prevent this person from generating negative karma? I mean, if we can talk with the person, best, right? So that's one possibility. If that's not possible, I mean, we cannot change individuals' mindsets, or we cannot change particular behaviors of people, or other than to dialogue or to talking with a person, right? So that's the best option we can try. Bien, pues
claro, si puedes hablar con esa persona, esa sería una primera opción a intentar. Porque realmente no podemos cambiar ni la mente ni la conducta de nadie más allá de lo que seamos capaces de hacer hablando con ellas. And then, you know, if that's not possible to dialogue or to talking whatsoever, then even the Buddha was harmed, right? So even the Buddha had individuals who was harmful, even His Holiness has people against him, you know. So that means that we cannot escape that, even when we are highly realized, you know. So then, if we cannot solve it through talking, dialogue, or legal measures, or whatever is possible in our you know, activities, then the only thing that is left, as Shantideva says, if you can't solve the problem, then there's also no point in worrying about it too much. Then you have to deal with it mentally, right? So then it's kind of seeing it as a purification practice, as an obstacle to take it into the path. Bien, hay que recordar que hasta que Buda mismo recibió el daño de otras personas, o que hay personas que quieren dañar a su santidad el Dalai Lama, ¿no? Son cuestiones que no vamos a poder evitar. Y si más allá del poder hablar o del de incluso tomar medidas legales, si no conseguimos cambiar la mentalidad de esa persona, pues hay que hacer como dice Shantideva: si el problema tiene solución, trata de solucionarlo, pero si no tiene solución, no te preocupes, porque en cualquier caso no hay nada que hacer. Trata de relacionarte relaciónate con ese problema de forma mental. Trata de que mentalmente no te perturbe o no te afecte, porque no podemos cambiar la mentalidad o la conducta de los demás. Yeah, so we try our best with dialogue or talking or legal means, whatever is possible. But if there's no really methods to solve it, then we should take it into the practice as seeing it as an obstacle and seeing it as purification, right? Pero si podemos hablar o utilizar medidas legales, y tratar de lidiar con esta dificultad como incorporarla al camino, ¿no? Ver como una oportunidad para la práctica o como una oportunidad para purificar, pero no es mucho más lo que podamos hablar con esto. Voy a comentarle a Keisela, porque creo que tengo que especificar que se trata de no crear karma negativo en esa persona que te está Claro, dañando. No estoy seguro de que me haya no es a explicado mí, sino a la correctamente. otra Claro, claro. persona. Kiela, but how can we deal with the situation in order to prevent the people who is harming us to create also negative karma? If there is anything we can do apart from talking to them, is just the only... Yeah, or put a wall between you and them. Sí, pues dice que en cualquier caso, sí que lo había entendido, que es eso. O levantas un muro entre esa persona y tú, o ya está. But if the people, joking aside, if the people from their own side don't want to change their behavior, whatever means we do, then we can only have compassion for them and pray that what we do now to us, we take it as a purification and think, okay, now I have a connection with that person. Now it's not possible, but may I help this person in the future, right? Pero bueno, bromas aparte, si esa persona no está dispuesta a cambiar, no hay mucho que podamos hacer más que generar compasión hacia ella y tratar de pensar que vamos a tomar el sufrimiento que nos dé como una práctica de purificación, y que ahora tal vez no seamos capaces de ayudarla, pero podemos tener la intención de encontrarnos con ella en el futuro cuando las condiciones sean más adecuadas, para así poder beneficiarla en ese momento, aunque ahora mismo las condiciones no se den y no seamos capaces de hacerlo. Yeah, so then only prayer is left, right? As His Holiness often indicates, that we make a connection with this person. Yeah, unfortunately, to negative acts from his or her side, but then it is a connection. So any connection is better than no connection, you could say as well, right? So, sí. Yeah. Como su santidad el Dalai Lama ha mencionado, ¿no? Bueno, puede que has establecido una conexión con esa persona, aunque haya sido una conexión a partir de la cual esa persona intente dañarte, ¿no? Pero que tener una conexión, aunque sea mala, es mejor que no tener ninguna conexión en absoluto. Eso te permitiría tal vez en un futuro beneficiarla de alguna manera. Yeah. Sí. All right. Muy bien. Thank you, Gisela.
All right, thank you so much. Yeah, thank Cochin and Fernando and all the other people involved, and especially also Kiko for all his translations all the time. Yeah, it was a nice year together, and I also enjoyed seeing most of you in Uzerling. So yeah, this is all very, very interesting, and it was a very nice experience. So yeah, we do next year the same, okay? And that means, yeah. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y muchas gracias a Conchi y a Fernando y a todas las compañeras y compañeros de Nagarjuna Madrid que han organizado el curso, a la traducción y bueno, en fin, a todos. Me alegra mucho este casi año entero que hemos pasado juntos. Me alegró mucho conoceros personalmente en Uzerling, a quienes estuvisteis allí. Y nada, el año que viene vamos a seguir con lo mismo. So yeah, so try to keep going like this, as we say in relation with one of the questions. We have to go, unfortunately, for quite some lifetimes, right? Gracia had this question. So just hang in there, and then try to enjoy the review sessions in the coming months, right? So you have scheduled some review sessions, and then try to engage in that a little bit more, and try to review the material yourself, and then we meet again somewhere, what is it, in May, I think, right? And then yeah, those who come to Uzerling, then we meet in Uzerling again. So yeah, just keep hanging in there and keep going, and then yeah, we meet again and again, and then we improve, right? So then improve our minds, improve our understandings, and then over time, slowly we develop, and we do that for a few lifetimes, and then we go in the right direction, right? So yeah, so thank you all very much for all your work in Nagarjuna Madrid, and Kiko and all other people involved. And then the students, of course, to yeah, just keep going. And yeah, sometimes things are not easy. The mind is very difficult sometimes. But yeah, just it's better to keep going than having difficulties and not going, right? So it's good to just keep going with these kind of practices and studies and understandings. And then over time, it develops. And then yeah, we meet again next year with the course, and then yeah, physically in Uzerling. Yeah, I always feel very comfortable with the Spanish people. Yeah, so unfortunately we always over Zoom, but yeah, in Uzerling mostly we can meet in the physical world. So, yeah. So yeah, have a good New Year and everything, and see you next year. Bien, pues como ya hemos dicho, respondiendo a una de las preguntas, simplemente tenemos que seguir practicando, seguir adelante, no abandonar, y en unas cuantas vidas más hasta conseguir nuestro objetivo. Tratad de seguir como hasta ahora, estudiando, revisando las clases, las lecturas recomendadas, asistiendo a las clases de revisión que tendremos a comienzo del año próximo, hasta que volvamos a vernos en mayo, primero con las clases, los módulos online, y después en el retiro de Uzerling en agosto. Seguid adelante, porque es eso, cuestión de practicar. En ocasiones es difícil trabajar con la mente, es difícil enfrentarse a las dificultades, pero es mucho mejor seguir practicando aun cuando sea enfrentando dificultades que no practicar o, en fin, que abandonar. Seguid adelante como hemos hecho hasta ahora. Disfruto siempre mucho de mis amigos y mis amigas españoles, aunque la mayor parte de las veces sea online. Ojalá en agosto nos veamos presencialmente en Uzerling, que es algo que disfruto también mucho. Feliz año nuevo, ya os lo digo por adelantado, y muchísimas gracias a todos. And a few I see in Nepal, right? Y algunos nos veremos en Nepal, ¿no? En Copan. Yeah. Okay. Yes, all right, then. So yeah, see those people soon, and the other people somewhere next year. Yeah? Bien, pues nos vemos prontito en Nepal algunos, y el año próximo al resto. Yeah. Yeah. So then maybe we dedicate with Vamos the a dedicar bodhicittas, yeah, las and dos then make strong dedications that we maybe always never be parted from this spiritual part of the Lamrim, and never be parted from the precious teachers, including His Holiness Lama Zopa Rinpoche, and quickly progress on the stages of the path to enlightenment, and may all the right conditions always arise, right? So try to dedicate in those lines. Yeah. Vamos a dedicar ahora para las dos bodhicittas, y para que nunca nos separemos, nunca en ninguna de nuestras vidas, que no nos separemos nunca del Dharma, del camino que lleva a la iluminación, ni de los maestros que nos guían, como su santidad Dalai Lama y Lama Zopa Rinpoche, que podamos progresar en este camino gradual hasta la iluminación para el beneficio de todos los seres. Ya.
Janju Samcho Rinpoche Magye Pana Gegu Chi Gyaba Nyamba Meba Yang Kone Gonde Bewa Jo Toni Tawa Rinpoche Magye Pana Gegu Chi Gyaba Nyamba Meba Yang Kone Gonde Bewa Jo. Muchas gracias, and then see you soon. Okay. Muchas gracias, See you Geshe-la. soon, Gela. Yeah. Thank you so much. Thank you so Que much. nadie se desconecte todavía, que Conchi tiene que hacer un anuncio. Thank you so Arriba, much, Geshe-la. Geshe-la. Thank you. Bye bye. Gracias, Geshe-la. Muchas. Bye. Buen retiro.